Y aquí le subo un poquito más. Hoy se queda con la mano ahora. Amén. Ese es el tema que quiere ver la visión de alguien. Entonces, ¿está encendido, hermana? ¿Qué? ¿Encendido? Sí. Ahí probáis. Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial en esta hermosa mañana. Dios continúe bendiciendo sus vidas a través de los 104.5 FM de Radio Jiré. Las bendiciones de Dios sean sobre el corazón de cada uno de los creyentes y de nuestros amigos que muy pronto se estarán también adjuntando al plan de salvación, que es el Espíritu de Dios, trayéndolos y llevándolos para que reconozcan a Jesucristo como su Salvador. Dios ha sido fiel con cada uno de nosotros. Cada mañana nos levantamos confiando de que Dios está a nuestro lado, pero hay algo que más Dios pide en nuestras vidas. Aún las personas sin conocer y vivir para Jesucristo, ellos creen de que existe un Dios. El Señor el día de hoy le remarca y le dice que Él quiere su corazón, Él quiere su cuerpo, alma y espíritu para que estén guardados irreprensiblemente hacia su venida. Dios ha sido fiel. Saludos a todos nuestros hermanos que nos escuchan en los diferentes lugares, dentro y fuera de la ciudad, de norte a sur, de este a oeste, en todo este país. Dios continúe ministrando sus vidas. Y hoy, como el apóstol Pablo, les recuerdo la misericordia y la paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, sean derramados en sus vidas. Acompáñenme el día de hoy a la porción bíblica en la carta a primera de Timoteo. Y dice así la palabra, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, para cuantos se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. El ministerio de Pablo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia,
para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Bendiciones en el amor del Señor en esta hermosa mañana. Saludos a todos nuestros amigos y hermanos que se están conectando, ya sea vía internet o a los que están en sus casas o labores de trabajo, escuchando en vivo la radio. Bendiciones en el amor del Señor. Acompáñenme en esta hermosa hora, vamos a orar para dar inicio a este programa. Amado Padre, te damos gloria y te damos honra. Gracias, Señor, en esta hermosa mañana. Gracias porque tú eres nuestra fortaleza, porque nuestra fortaleza está en Cristo Jesús. Te alabamos, Señor, porque tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Sabemos que eres el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los profetas, de los patriarcas. Te glorificamos, Señor. Exaltado es tu nombre. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a la cruz del Calvario, a morir por nosotros. Gracias por esa resurrección, porque ahí también nosotros tenemos la palabra de seguridad que también resucitaremos con Él en el postrer día. Te alabamos y te glorificamos, Señor, porque tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Ministra nuestras vidas en esta hermosa mañana. Ministra a los oyentes, Señor, a cada hermano, a cada amigo, Padre eterno. Ponemos sus problemas, sus dificultades, enfermedades, todo en tus manos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Mandamos palabras de liberación sobre cualquier adversidad que estén atravesando. Declaramos, Señor, de que tú eres Dios en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Que tus ojos están mirando nuestras vidas, Señor, cada momento, cada segundo. Y el que está en tus manos, dice tu palabra, que nadie lo arrebatará. Confiamos en tus promesas, confiamos, Señor, oh Dios mío, en tu palabra, Padre eterno, porque es palabra inspirada por el Espíritu de Dios. Gracias, Señor, porque hay sustento en nuestras vidas a través de tu palabra. El salmista dice, mi alma tiene sed. Como el siervo busca las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Gracias, Señor, en esta hermosa hora. Quédate con cada uno de nuestros amigos y nuestros hermanos que están allí escuchando la radio. Gracias, Padre eterno. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén y amén. Dios bendiga, estimados hermanos. En esta hermosa hora nos vamos a deleitar con una alabanza, Visión de Águila, en la voz de Nancy Ramírez.
Dios continúe ministrando su vida. Escuchábamos la poderosa alabanza Visión de Águila con la hermana Nancy Ramírez. Algún momento usted la quiera pedir acá a Radio Yeye, solamente pues puede pedir la alabanza Visión de Águila. Una alabanza muy poderosa de nuestra hermana, donde ella narra uno de los testimonios más dolorosos, podríamos decir, donde Dios pide a cada persona que se dedica al ministerio lo que más ama. Y ese testimonio usted lo puede escuchar, testimonio de Nancy Ramírez, para que edifique su vida y en su casa también. Glorificamos al Señor y vamos a continuar con el estudio bíblico en la carta a los Romanos. El día de hoy vamos a ir al capítulo 2, versículo 29. Sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué ventaja tiene pues el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que le ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fuere juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos tales males para que vengan bienes? Que pues ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Amado Padre, te damos gracias, Señor. Ministranos a través de tu palabra. He leído esta porción bíblica. Llénanos de tu presencia y de tu Espíritu Santo. Ministra las vidas de los oyentes y llénanos del fuego de tu Santo Espíritu. Unge nuestras vidas hasta que nuestra copa esté rebosando. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén y amén. El día de ayer estábamos meditando acerca de la enseñanza de Pablo en el término del ámbito de los judíos y de los gentiles. Ahora los tres pecados que Pablo mencionó, la inmoralidad, la sensualidad y la idolatría, fueron tratados en un orden inverso. En el capítulo 1 estudiamos la gracia de Dios y el poder del Evangelio para transformar las personas a través del llamamiento del apóstol Pablo a un ministerio donde la gracia y el amor del Señor habían estado presentes para llamarlo y nombrarlo como apóstol. Posteriormente estuvimos leyendo y estudiando lo que es la palabra de Dios en la ira de Dios contra el pecado del hombre. Y ahora estamos estudiando acerca del estudio del pecado, la circuncisión y otros actos, tanto morales como inmorales, en el pueblo judío. Pero la idolatría fue el punto culminante para el judío, y por cierto diremos que él no podría haber caído más bajo que eso. Pero ¿no corremos a veces el peligro de desprestigiar a la persona de Jesucristo? Recordemos que nosotros somos como un evangelio que se escribe día a día, escrito a carne propia, y eso es lo que el mundo ve. El evangelio se escribe con las cosas que usted hace y con las palabras que nosotros decimos, con nuestra forma de actuar, de caminar, de dirigirnos, de vestirnos. Las personas pueden abrir su boca para bien o para maldición del mismo evangelio. Actualmente las personas están yendo por un camino y un desfiladero en el camino donde están bofeteando cada día el evangelio. Y esto es lo que el apóstol nos dice. Cada vez que se enseña la palabra,
se debe de enseñar la palabra, pero tu testimonio debe respaldar la palabra. Los judíos daban una palabra y sabían de la ley, de las escrituras y de todo el Antiguo Testamento, pero ellos no tenían amor en su corazón. Porque aquel día, cuando Jesús llega al momento de estar, recuerde, todos los sábados Él estaba en la sinagoga. Y llegó, dice, y había una mujer que padecía 18 años y había estado encorvada. Ella sabía de las promesas de Abraham y de todo, pero aquel demonio estaba en ese lugar sobre su cuerpo, aún ella sabiendo de las promesas de Dios y que Dios la podía liberar. El enemigo estaba ahí asediando su vida. Aquel día llegó el maestro para liberar a esta mujer y la encorvatura de su cuerpo desapareció. También ese día se levantaron contra él para decirle que por qué hacía milagros en el día del reposo. Podemos ver entonces que la ley de los judíos estaba basada en las creencias y las tradiciones de sus ancianos, así como hoy en día muchas personas están recordando su pasado y están ahí pertinente de que mi papá celebraba tal actividad, de que mi papá hacía la purísima, de que mi papá en aquel entonces estaba en esta fe, ahí voy a morir en esta fe. De que mi papá adoraba esta imagen y tenía este cuadro y ahí lo voy a hacer. Asimismo, el judío se amparaba en la tradición de sus ancianos y sus rabinos que ya habían pasado a otra vida y ellos habían quedado recordando lo que ellos hacían. Es tal que algunas cosas las practicaban de la ley de Moisés, pero otras no las estaban cumpliendo. Hoy en día las personas prefieren perder la oportunidad de recibir la salvación en su vida por dar más categoría a la tradición o al recuerdo que le dejaron quizás aquellas personas que adoraban las imágenes o adoraban los ídolos. Y quizás siguen con las prácticas. Algunos, quizás sus padres practicaban el ocultismo o consultaban el ocultismo y lo siguen practicando. El Señor a eso es que nos trae. Para el judío la circuncisión era algo muy especial y el que no estaba circuncidado no era especial ante Dios. Podemos ver la discriminación. Entonces vamos al otro término. Las personas hoy en día pueden decir, yo me baso en esto. Pero el día de hoy el Señor Jesucristo, igual que al judío, te recuerda de que la circuncisión en el pasado para ellos era importante porque era una alianza de acuerdo a los pactos de la ley de Moisés, donde Dios ordenó de que fueran circuncidados los judíos. Pero en el actual tiempo que estamos, cada persona tiene que circuncidar su corazón y hacer abstención de todo tipo de pecado, porque ya no vivimos para el mundo, sino para Cristo. Para los amigos que están afuera, usted no pierda la ocasión de que Jesucristo, el Hijo de Dios, fue a la cruz del Calvario. ¿Sabe para qué? Para morir por usted, para liberarle del pecado, de la maldición, de todo lo que está pasando. Quizás en su vida usted lo puede ver que es una desgracia, pero Dios lo utiliza para que usted pueda reconocer de que solamente Dios en ese camino se puede levantar a favor suyo y darle la victoria. Entonces, la palabra ventaja que utiliza el apóstol Pablo en este capítulo 3 de Romanos tiene un significado que cuando sobreabunda algo, que sobra, que tiene excedente, y la pregunta tiene que ver con lo que da una señal exterior del pacto especial que hizo Dios con los judíos, es decir, la circuncisión. Parecía que Pablo estaba en peligro de borrar una distinción que Dios había hecho. Pero la realidad es que Pablo estaba diciendo de que si ya el Hijo de Dios que había libertado y había muerto en la cruz del Calvario, no por una simple herida de una circuncisión, sino de que había derramado su sangre en el madero, había muerto de una forma atroz, cruel y vergonzosa. Ya no servía la circuncisión, sino que era que nosotros teníamos que circuncidarnos delante de Dios en nuestro corazón, que cada día que se nos presentara la dificultad, el deseo de pecar, teníamos que rehusarnos a no pecar.
Entonces, eso era circuncidar nuestro corazón, nuestra carne, someterla delante de Dios para gozar de la libertad que Él nos había dado al morir en la cruz del Calvario. Algunas personas preguntan entonces, mi iglesia, mi credo, mi membresía, mi bautismo, ¿no me ayudan en cuanto a mi salvación? La respuesta simplemente es, hermano, no le ayuda en lo concerniente a la salvación. Pero cuando uno ya es salvo, entonces estas cosas son como un distintivo, una señal, un medio, un requisito que tenemos que cumplir. Pero si su conducta no está a la altura de lo que usted dice creer, entonces la membresía, ser un miembro de la iglesia, ser bautizado, llegan a ser una deshonra, porque sabe que usted no está cumpliendo los parámetros de los cuales está escrito en la Sagrada Escritura. Todos estos requisitos son para personas que están cumpliendo la palabra de Dios cabal a como está en la Escritura. Nos esforzamos, no somos perfectos, pero Cristo nos llevará a la perfección, al momento idóneo del cual Él paso a paso va generando transformación en su vida. Comienza el día de hoy, que el Señor quiere de que usted saque de su vida todo lo profano, todo lo mundano, todo lo superficial, todo lo que le abstrae, refute, rechace el pecado. El Señor le ayudará. Comienza el día de hoy. No podemos decir ser cristiano cuando estamos haciendo las cosas que no son correctas delante de Dios. En una empresa el distintivo es, ¿qué es el distintivo en una empresa? Usted primeramente está con un contrato por aquella empresa. No puede llegar vestido a como usted le parece o le da la gana. Ahí tiene que llegar con el color de ropa que ya está asignado en esa empresa. Algunas empresas no les permiten a sus trabajadores ni pintarse las uñas, ni ponerse aretes, ni cosas en sus dedos, porque ellos tienen que trabajar en áreas que no se les permiten. Incluso algunas tienen que estar con sus mallas en su cabeza, evitando de que el cabello caiga en alguna de las porciones de las comidas. Así es, estimado hermano y amigo, en cada punto y en cada puesto de trabajo hay sus requisitos, su reglamento y lo que se tiene que cumplir. No hagamos menos. La palabra nos exige, no nos hace exento. Nos exige la palabra que nuestra conducta y nuestra moralidad debe ser única ante el mundo. Asimismo, les recuerdo de que el Señor nos sigue diciendo que no nos podemos vestir a como nos da la gana. Si el mundo en sus empresas y en sus actividades comerciales ha establecido un reglamento, Dios también lo tiene establecido en la palabra de Dios. Y esta palabra es la que nos va a dar la salvación. No es mi ideal, no es lo que yo he estudiado, es lo que yo hago conforme a lo que está escrito en la Biblia. Aunque me sea difícil cumplir, aunque sea absurdo para mí, pero ¿sabe qué? Yo quiero decirle que yo tengo que aprender a creer lo que está en la Biblia como Dios lo dejó escrito. No puedo ir por ahí diciendo lo que no está en la Biblia. No puedo conformarme al ideal de lo que piensan otros predicadores. Debo de predicar lo que el Señor ha procesado en mi vida y me ha dado para creer en esa palabra de poder y compartirla con usted para que usted llegue al nivel de la salvación. ¿Qué pues tendremos provecho nosotros si a medio camino retrocedemos y comenzamos a hacer prácticas no correctas? El apóstol Pablo nos dice que nosotros tenemos que hacernos una interrogante. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? Escuchemos lo que dijo en el versículo 2. De muchos en todos los aspectos. Primero, ciertamente porque le ha sido confiada la palabra de Dios. Lo que dijo el apóstol Pablo, en efecto, es que si los judíos tenían una ventaja, pero la ventaja también creaba una responsabilidad. Y debemos prestar mucha atención a esta ventaja porque en nuestros días hay mucha confusión al respecto. Hay algunos que dicen que no hay ninguna distinción entre el judaísmo del Antiguo Testamento y la iglesia del Nuevo Testamento. Pablo estaba aclarando aquí que Dios no solo dio a Israel oráculos o profetas, quienes se encargaban de comunicar la palabra de Dios, sino que también a esta nación Dios le había dado una responsabilidad. La respuesta es la siguiente a la pregunta clave: ¿tiene Dios un futuro para Israel?
Sí, estimado hermano, tiene un futuro para Israel. Ellos le rechazaron y ellos tendrán que asumir las consecuencias del rechazo a Jesús. El judío que acepta a Jesucristo y le reconoce, de seguro Dios ahí estará en la promesa cumpliendo lo que Él había dicho. Y Dios cumplirá lo que ha prometido. En el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16, así como Dios hizo un pacto con Abraham, Dios también lo hizo con el actual número de personas o la humanidad que está. Y es que podemos experimentar de que el pacto es que Dios amó al mundo y envió a su Hijo unigénito. Le damos gloria al Señor porque su palabra se sigue cumpliendo. Y la palabra que se sigue cumpliendo para cada uno de nosotros, estimado hermano y amigo, es una declaración muy importante. El apóstol Pablo está diciendo en su epístola a los romanos que los judíos tenían una gran ventaja. Dios tenía un futuro para ellos y su falta de fidelidad destruyó la promesa que Dios había hecho para ellos. El capítulo que estamos leyendo en el versículo 3 de este capítulo 3 de Romanos, ahí podemos ver nosotros que la incredulidad destruyó e hizo nula la fidelidad de Dios. Entonces, si nosotros también somos infieles como iglesia, de seguro que Dios va a anular la promesa que Él dio para nuestras vidas. Así como cuando los padres, si sus hijos no se comportan bien, entonces ellos vienen y suspenden lo que habían prometido para ellos hasta que comiencen a comportarse y a respetar las reglas que han sido establecidas en el hogar. En otras palabras, el incrédulo formulará esta pregunta de que era mentiroso, que Dios lo presentaría un día como tal, porque la fidelidad de Dios, quiero decirte, es verdadera y no puede ser cambiada. Cuando las personas, las cosas no salen, entonces comienzan a decir lo que no es correcto. Pero es que Dios es justo. Él no será injusto en dar castigo a alguien que es obediente y que está llevando su palabra como es correcta. Pero Él muchas veces nos corrige porque nos ama, nos quiere. Y muchas veces podemos argumentar con sutileza, ¿por qué me está pasando esto? Mas el día de hoy el Señor quiere darte a conocer que es para manifestar su gloria. Todo lo que Dios usa es para transformarnos y cambiarnos. Aun cuando la persona está en el pecado y se deleite y siente sabor dulce estar ahí en el pecado, al final será un sabor amargo. Dios hoy te recuerda: apártate del camino de muerte por el cual vas. Aléjate del camino de perdición por el cual vas. Ve, reconcíliate, regresa a la iglesia, ve, acepta a Jesucristo, date una oportunidad de cambiar. Por las obras no serás salvo, por tu comportamiento bueno no serás salvo. Pero sí, esto es evidente que se requiere en la vida de cada hombre y de cada mujer para llevarle a una condición de reconocer de que Dios es el que viene trabajando en su vida para poder salvarlo. De ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Si Dios no tiene el derecho de juzgarnos porque nuestro pecado meramente revela la gracia de Dios, entonces Dios no tendría el derecho a juzgar a nadie. Por ello revelaría algo de la gracia universal de Dios. Pero la razón es de que seremos juzgados por Dios. Dios nos pondrá en la balanza y allí seremos pesados. Ante Dios nadie podrá decir: no recibí la palabra, no recibí el evangelio, nunca nadie me predicó, nadie me dijo que cambiara, nadie me dijo de que mis obras eran insignificantes y no podría ser salvo por ellas. ¿Sabes por qué, amigo? Porque Dios te ha puesto la palabra en las manos. Hoy se venden en las librerías cristianas los diferentes tipos de Biblia, de tipo de letras diferentes de la cual tú quieras leer. Letras pequeñas, letras medianas, letra grande, letra gigante. Ahí tú puedes encontrar la verdad en la Biblia. En el anterior tiempo, quiero decirte de la que la gente estaba en la ignorancia porque no sabía leer, no sabía escribir y podían recibir la palabra de cualquier mentira que le podían decir. Pero hoy en día
a este siglo XXI. Muchas personas saben leer, escribir, y ahí en los celulares pueden escuchar la palabra por YouTube, por Facebook. También pueden poner un audio y la palabra se va ahí leyendo. El audio monitoreado a través de la inteligencia artificial puede recibir la palabra también. Entonces no hay excusa delante de Dios. Aquel día serás juzgado por tus acciones buenas o por tus acciones malas, pero también por haber refutado de tu vida el rechazo hacia Jesucristo, de no dar la oportunidad para que Él entre a tu vida y ser salvo. Y tú abres la puerta de tu corazón, el Señor entrará a tu vida y te cambiará. Una de las decisiones más importantes en mi vida, y que no me arrepiento, en mi niñez acepté a Jesucristo, y por el amor y la gracia del Señor hoy estoy aún sirviéndole. Asimismo, estimado hermano, yo quiero decirte que la circuncisión quedó en el pasado. El día de hoy el Señor quiere que circuncides tu corazón y estés delante de Él diciéndole no al pecado y diciéndole: sí, Señor, voy a darme una oportunidad de avanzar, ayúdame porque yo solo no puedo avanzar. Asimismo, en el capítulo 3 de Romanos, Dios comienza a darnos algo muy importante. Observemos lo que el apóstol Pablo dice en este capítulo 3. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? Ellos rechazaron a Jesús, el Hijo de Dios, y ellos deberán de ser juzgados también por Dios. ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? El apóstol Pablo se está refiriendo a las calumnias de las personas que le levantaban por el caso de que se estaba predicando el evangelio. Y asimismo sigue diciendo en el argumento y llega a la conclusión de la lógica, aunque insostenible, que las personas hacían todo esto para desprestigiar el evangelio, para que esta nueva palabra que estaba saliendo del cristianismo no alcanzara a aquellos judaizantes, porque las personas todo lo pueden hacer por fama, por vanidad, por desprestigio, por calumnia, por difamación, porque ellos no quieren que el evangelio avance. En el pasado, hace como 30 años atrás, yo recuerdo que habían doctrinas que se levantaban contra la religión evangélica en las comunidades y decían: no le den cabida a esos locos, esos echa tortilla, esos come gallina, prepara la jarra con agua caliente y cuando lleguen a evangelizar, échale agua caliente. Esa era la doctrina hace 30 años, pero le damos gracias al Señor de que Dios abrió los ojos de muchas personas, que como lo hizo, no sé, porque a veces personas aceptaron a Cristo y nunca escucharon el evangelio. Solamente Dios tocó su corazón y ellos llegaron a una casa de adoración donde se hacía el culto y allí aceptaron a Cristo Jesús. Pero yo quiero decirte que el Espíritu de Dios trabaja de diferentes formas y muchas formas no las entendemos. Yo quiero decirte de que hoy el evangelio está en muchas comunidades donde buscaban entorpecer el trabajo que Dios estaba haciendo. Dios allí manifestó su gloria y hoy hay iglesias grandes y grandes congregaciones, pero Dios sigue salvando aún a los perdidos. Yo quiero que el día de hoy puedas confiar que Dios te tiene en el plan de Él. Date una oportunidad, acércate a una iglesia, acércate a congregarte, aunque estés cojeando porque quizás te sientes muy flaco espiritualmente. El Señor te dice hoy que te levantes y que vuelvas a tu lugar, que comiences nuevamente a orar, a leer la Biblia, a ayunar, a congregarte, porque sabes que el único justo es Él y el único que te puede juzgar es Dios. Regresa del mal camino donde estás, entrégate a Jesucristo y recuerda que Cristo en la cruz, allí Él pudo experimentar el dolor y también traer la salvación para ti. El Salmo 113 dice: ¿quién como el Señor, nuestro Dios, que se siente en la altura, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al necesitado alza de su miseria. Así que el Señor es el único que te va a juzgar, pero recuerda llevar buenas cuentas en esta tierra para que aquel día que sea juzgado también
puedas tener un éxito y un buen examen por el médico por excelencia. O sea, tu examen salga aprobado. Bendiciones en el amor del Señor. Vamos a orar para irnos despidiendo de este hermoso programa. Amado Padre Celestial, te damos gloria y te damos honra. Gracias, Señor, porque tú has sido nuestro ayudador, porque sabemos que el único Dios justo eres tú, Señor. El salmista David decía que en las manos del hombre no quería caer porque no había misericordia en él. El día de hoy nos ponemos en tus manos, Señor, que nos ayudes, que nos fortalezca en medio de tantas imperfecciones, Señor. Ayúdanos a ser obedientes y a escuchar tu palabra y tu voz. Ayúdanos, Padre eterno, sabemos que somos salvos por gracia, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por ir a la cruz a morir por nosotros y darnos esa libertad tan grande que podemos gozar el día de hoy. Gracias, Espíritu Santo de Dios, redarguye a cada oyente, quédate con él en sus casas, toca sus corazones, salva las almas, libera sus mentes, Espíritu de Dios, para que ellos puedan entender tu palabra y puedan gozar de la salvación en la cual nosotros ya vamos avanzando. Gracias porque eres nuestro ayudador en este camino, Señor. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones, hermanos, se despide de ustedes la hermana Kenia Judith Gutiérrez. Será en otro momento en el programa La Palabra de la Cruz. Bendiciones.